chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Matemática para UBA 21. En esta oportunidad vamos a ver funciones trigonométricas, vamos a estudiar las funciones principalmente seno y coseno. Este es un tema que parece complicado, pero la realidad es que si lo desmenuzamos bien no les va a costar tanto. Denle una oportunidad que pueden ser puntos importantes en el parcial o barra final. Entonces, antes de empezar a hablar de funciones trigonométricas, tenemos que definir algunas cosas de trigonometría. Y no vamos a usar la definición que por ahí vieron en el secundario de trigonometría y de relaciones trigonométricas basadas en un triángulo rectángulo. Eso por ahí lo van a utilizar más si están haciendo física o biofísica, sino que ahora vamos a utilizar la definición más matemática de seno y coseno. Entonces, antes de meternos en esa definición, tenemos que saber o aprender qué es un radián. En trigonometría, el ángulo que usamos para medir lo vamos a medir en radianes, que es un número sin unidades que me indica la cantidad de veces que el arco de la circunferencia entra en el radio de la misma. ¿Sí? Entonces, una vuelta entera va a valer 2pi. Media vuelta va a valer pi. Un cuarto de vuelta va a valer pi sobre 2 y así sucesivamente. ¿Sí? Si yo giro en dirección antihoraria, voy a considerar que el ángulo es positivo. O sea, este ángulo de acá es pi sobre 2. Ahora, si giro en dirección antihoraria, voy a considerar que el ángulo es negativo. Este ángulo de acá puede ser menos pi sobre 2. O también, si yo empecé a girar en esta dirección, 3 medios de pi. ¿Sí? Además, cada vez que yo dé una vuelta, se le va a sumar 2pi a mi ángulo. Por ejemplo, imagínense que yo doy un cuarto de vuelta y llego a pi sobre 2. Si doy una vuelta entera más y vuelvo a esta posición, el ángulo ya no va a ser pi sobre 2, sino que va a ser pi sobre 2 más 2pi, que sería 5 medios de pi, si no me equivoco. No confíen en mí haciendo cuentas mentales. Sí, 5 medios de pi. ¿Ok? Entonces, una de las primeras funciones trigonométricas que vamos a estudiar, pero ahora simplemente las vamos a pensar como relaciones trigonométricas, va a ser el seno. Para pensar en qué es el seno, lo primero que tenemos que pensar es en una circunferencia de radio 1. ¿Sí? Es una circunferencia donde la distancia del centro de la circunferencia y el borde de la misma vale 1. En esa circunferencia yo voy a tener distintos ángulos, ¿no? Por ejemplo, voy a tener el ángulo que voy a usar de ejemplo para todo lo que tenga que resolver, que va a ser pi sobre 6. Entonces podemos ver que una porcioncita de este tamaño vale pi sobre 6. Y yo no sé si ustedes lo ven como visualmente, pero esta porcioncita es igual a esta porcioncita, que es igual a esta porcioncita, y es igual a esta porcioncita. O sea, son todos ángulos que son iguales, ¿sí? Más no valen lo mismo. Eso lo vamos a ver ahora en un ratito. Entonces, esto vale pi sobre 6, ¿sí? Si yo quiero definir al seno, lo que voy a pensar es que es en la proyección del ángulo pi sobre 6 sobre el eje de las íes, ¿sí? Mientras que el coseno va a ser sobre el eje de las x, que lo vamos a ver en la próxima, no sé por qué me adelanté. Entonces, la proyección de pi sobre 6 sobre el eje de las íes vale 0,5. Ahora, yo ya puedo decir que el seno de pi sobre 6 es igual a 0,5. Ahora, existe otro ángulo
cuyo seno vale también 0,5, que es este ángulo de aquí. Este ángulo de aquí yo lo puedo calcular como la mitad de la vuelta menos pi sobre 6. O sea, pi menos pi sobre 6 va a ser 5 sextos de pi. ¿Por qué? Porque es la mitad de la circunferencia menos este pedacito que ya habíamos dicho que valía pi sobre 6. Entonces, el seno de 5 sextos de pi también va a ser 0,5. Y si yo me parase en pi sobre 6 o en 5 sextos de pi y diese una vuelta entera, ¿sí? O sea, lo voy a dibujar en verde, pero si me paro acá, llego a pi sobre 6 y doy una vuelta entera, el ángulo en el que termina, que va a ser pi sobre 6, más 2, o sea, 13 sextos de pi, pi sobre 6 más 2pi, o sea, este ángulo verde va a ser 13 sextos de pi, también va a tener el mismo seno que pi sobre 6. Y si yo le vuelvo a sumar 2pi y llego a 25 sextos de pi, el seno también va a ser el mismo que pi sobre 6. Y si le vuelvo a sumar 2pi, y si le vuelvo a sumar 2pi, y así al infinito. ¿Sí? Los senos y cosenos van a ver que se repiten cada 2pi. Entonces, dijimos que teníamos dos ángulos con el mismo seno. Esto ocurre para todos los ángulos de la circunferencia, excepto para los máximos y mínimos, que es cuando el seno vale 1 y el seno vale menos 1, que son pi sobre 2 y 3 medios de pi. En estos dos ángulos no existen dos con el mismo valor, ¿sí? Solamente, o sea, el único ángulo cuyo seno es 1 es pi sobre 2 y el único ángulo cuyo seno es menos 1 es 3 medios de pi. Eso es la primera circunferencia, ¿no? Obvio que si cada vez que vos sumes 2pi se te van a repetir tus valores de seno y coseno, pero estamos hablando de entre 0 y 2pi. O sea, me corrijo, el único ángulo entre 0 y 2pi con seno igual a 1 es pi sobre 2 y el único ángulo entre 0 y 2pi con seno igual a menos 1 es 3 medios de pi. Ahora, si yo quisiera calcular cuánto es el seno, por ejemplo, de este ángulo de acá, ¿sí? Que básicamente es pi más un sexto de pi, o sea, 7 sextos de pi. El seno de 7 sextos de pi va a ser opuesto a 0,5. Entonces, el seno de 7 sextos de pi va a valer menos 0,5. Y lo mismo va a valer el seno de este ángulo de acá, que es el 11 sextos de pi. ¿Por qué es el 11 sextos de pi? Porque es toda la circunferencia que vale 2pi menos este pedacito que es pi sobre 6. Entonces este ángulo de acá es 11 sextos de pi. Y el seno de 11 sextos de pi también vale menos 0,5. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿por qué todo esto? ¿No? ¿Por qué directamente no meter los valores en la calculadora y listo? Porque ustedes no van a poder usar calculadora, en primer lugar. Y segundo, a ustedes para resolver los ejercicios les van a dar una tabla de valores de seno y coseno. El tema es que esta tabla tiene los ángulos del primer cuadrante. Los cuadrantes son las 4 regiones infinitas
que dividen al plano cartesiano, ¿sí? Los ángulos entre 0 y 2pi van a pertenecer al primer cuadrante, entre 2pi y pi al segundo cuadrante, entre pi y 3 medios pi al tercero y entre 3 medios pi y 2pi al cuarto. Entonces, fíjense que el detalle me lo da de 0 a pi sobre 2. Después directamente me dice cuánto vale el seno y el coseno de pi, cuánto vale el seno y el coseno de 3 medios de pi y de 2pi, no me dan más detalle. Entonces yo a partir de estos datos tengo que llegar a poder calcular senos y cosenos de un montón de ángulos. Vamos a ver qué es el coseno. Y de nuevo lo vamos a pensar de la misma manera. Vamos a pensar en una circunferencia de radio 1, pero vamos a pensar al coseno como la proyección sobre el eje de las X del ángulo. ¿Sí? De nuevo, me olvidé el valor. El coseno de pi sobre 6 es raíz de 3 sobre 2, ¿no? Entonces este es el ángulo pi sobre 6. Su proyección sobre el eje de las X vale raíz de 3 sobre 2. Y va a tener un ángulo, ¿sí? O sea, este es pi sobre 6. El ángulo, si ustedes se fijan, 11 sextos de pi, que es este de aquí, va a tener también el mismo coseno, raíz de 3 sobre 2. Y vamos a ver que estos dos ángulos que están marcados tienen el coseno opuesto, menos raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Y estos dos ángulos, si ustedes se fijan, son 5 sextos de pi y 7 sextos de pi. ¿Sí? Entonces, con solo los datos del primer cuadrante, pudimos llegar a averiguar los senos y cosenos de todos los valores relacionados a pi sobre 6. Y en la circunferencia esta, en la primera circunferencia, ¿sí? Entre 0 y 2pi, sin incluir al 2pi, 0 va a tener el valor máximo y no se va a repetir, y pi va a tener el valor mínimo, que es menos 1, y no se va a repetir. Entonces, bueno, esta es la tabla de valores de seno y coseno. Si van a rendir el final presencialmente, en el final les van a copiar esta tabla en el pizarrón. Así que no se preocupen por aprendérsela de memoria. Lo que sí, a medida que van haciendo los ejercicios, van a ver que se van a ir acordando de algunos. Pasa que son todos números muy parecidos, entonces se pueden confundir. Así que quédense tranquilos que esta tabla se la van a dar. Entonces acá, a modo de ejemplo, yo dibujé una circunferencia que quedó medio rara. Auspicia este segmento el Paint. Donde queremos calcular el seno de todos estos ángulos, ¿sí? Y vamos a utilizar los conocimientos que aprendimos para ver cómo calcular el seno de estos ángulos. Entonces, el primer ángulo que me piden es pi sobre 3. Pi sobre 3 es la mitad de la circunferencia dividido 3. O sea, pi sobre 3 lo voy a ubicar aquí. El seno de pi sobre 3, si no me equivoco, ahora voy a revisar la tabla, vale raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Este sería el primer valor. El seno de pi sobre 3, raíz de 3 sobre 2. Ahora, me piden que diga cuánto vale el seno de 2 tercios pi. Entonces, yo sé que el ángulo 2 tercios pi es este de acá. Es el ángulo que consiste en dividir a pi en 3 partes y tomar 2 tercios. Y yo sé que este ángulo y este ángulo, o sea, los dos ángulos que están marcados, ¿sí? Este ángulo y este ángulo, tienen la misma proyección sobre el eje de las Y's. Tienen el mismo seno.
Entonces yo ya sé que el seno de 2/3 de pi también es raíz de 3 sobre 2. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el seno de 4/3 de pi? Bueno, 4/3 de pi consiste en la mitad de la circunferencia más 1/3. Es este ángulo que está por acá. La proyección sobre el eje de las íes va a tener un segmento que es de igual longitud, pero con signo contrario. O sea, estos dos segmentos que marqué tienen la misma longitud, pero van a tener signo contrario. Entonces yo ya sé que el seno de 4/3 de pi va a valer menos raíz de 3 sobre 2. Y el seno de 7/3 de pi, que es este ángulo de acá, también va a valer menos raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Entonces, con un único dato, yo averigüé un montón de ángulos. ¿Sí? Cuando tengan que resolver estos ejercicios, que ahora vamos a ver que van a tener ecuaciones, lo que les va a convenir es siempre dibujarse la circunferencia. Parece una pelotudez, pero les ayuda un montón. O sea, agarrar la circunferencia, mirarla, dibujar los ángulos, ver cómo son, ver cuáles comparten seno, cuáles tienen seno opuesto, cuáles comparten coseno, cuáles tienen coseno opuesto. Realmente ayuda un montón a hacer la circunferencia. Les recomiendo muy fuertemente que la hagan. Bueno, ahora vamos a ver ecuaciones trigonométricas. Las ecuaciones trigonométricas son una parte fundamental de lo que van a ser las funciones trigonométricas y entenderlas por separado es clave. Por eso voy a hacer un montón de ejemplos, voy a hacer 4 ejemplos que vamos a ir viendo paso a paso y vamos a ir aumentando la complejidad con cada ejemplo. ¿Sí? La idea es, como toda ecuación, que necesitamos ver cuál es el valor de x que cumple con determinada condición. Por ejemplo, yo quiero los valores de x que cumplen que cuando hacemos el coseno de x menos 1, la respuesta sea 0. Y para eso lo que necesito hacer es despejar cuánto vale x. El tema con las ecuaciones trigonométricas es que pueden tener infinitas soluciones. O sea, si ustedes se acuerdan cuando veíamos el círculo trigonométrico, cuando veíamos la circunferencia de radio 1, decíamos que, por ejemplo, el seno valía algo, el seno de este ángulo valía un número que creo que era raíz de 3 sobre 2 o raíz de 2 sobre 2, no me acuerdo. Y cada vez que ustedes daban una vuelta, volvíamos a tener el mismo valor. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo doy 5 vueltas, voy a tener el mismo valor. 6 vueltas, 7 vueltas, 8 vueltas. O sea que las ecuaciones trigonométricas tienen infinitas soluciones. Lo que ocurre es que no me van a pedir que represente infinitas soluciones, sino que dé esas soluciones dentro de un rango determinado. Por ejemplo, a mí me piden que calcule el coseno de x menos 1 igual a 0, o sea que calcule el valor de x que cumpla esto, entre 0 y 2pi. O sea, ¿eso qué significa? Que mi valor de x tiene que pertenecer al intervalo entre 0 y 2pi. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Bueno, voy a despejar, ¿sí? Paso el menos 1 sumando y me queda que el coseno de x es igual a 1. Entonces voy a la tabla de los ángulos y me fijo que cuando x es igual a 0, cuando el ángulo es 0, el coseno vale 1. ¿Sí? Entonces yo ya sé que el ángulo va a valer 0. Ahora, ¿va a ser el único valor? No, porque cada vez que yo dé una vuelta, ese valor va a valer, o sea, el coseno de x menos 1 va a valer 0. Entonces, mis posibles respuestas serían 0, 2pi, 4pi, 6pi, etc. Ahora, no me piden todas estas. Me piden las que están entre 0 y 2pi.
Entonces, mis respuestas son solo 0 y 2pi. Y yo lo represento diciendo que x es igual a, llavecita porque estoy marcando que es un conjunto, 0, 2pi. Bueno, esta pareció relativamente sencilla. Vamos a complejizar las cosas un poco. Ahora tenemos una ecuación que va a tener dos posibles resultados y que ya no van a ser tan fáciles de sumar. Fíjense lo siguiente, me dicen que el seno de x es menos raíz de 3 sobre 2. Si yo me fijo en los valores que tengo en la tabla, para seno de x, no tengo ninguno que sea menos raíz de 3 sobre 2. Pero sí tengo uno que es raíz de 3 sobre 2. Entonces yo sé que el seno de pi sobre 3, que es raíz de 3 sobre 2, y el seno de mi ángulo, que estoy buscando, que es menos raíz de 3 sobre 2, van a estar relacionados. Me armo una circunferencia y represento esos ángulos para ver cómo están relacionados. Entonces, fíjense lo siguiente. Si yo tengo pi sobre 3 más o menos por acá, este dibujo es súper a ojo, por lo tanto el seno de pi sobre 3 más o menos va a estar por acá. El seno de menos pi sobre 3 va a ser un segmento del mismo largo, pero para el otro lado, para la dirección negativa. O sea, perdón, el valor menos raíz de 3 sobre 2 va a ser este valor, o sea, el que está para el lado de la dirección negativa. Entonces, este va a ser el ángulo, más o menos, no está tan a ojo. No está tan prolijo. Entonces, fíjense lo siguiente. Si yo me fijo, voy a tener dos ángulos que tengan el mismo valor del seno. ¿Y esos ángulos cuánto van a ser? Y bueno, vemos que la circunferencia está dividida en 6 partes. Y cada porcioncita es pi sobre 3. Entonces mis ángulos van a ser 4 tercios de pi, que eran los que ya habíamos calculado aparte. Y 5 tercios de pi. O sea que tendría un x1 que es igual a 4 tercios de pi y un x2 que es igual a 5 tercios de pi. Ahora, ¿estos son todos los resultados que yo puedo obtener? No. Porque cada vez que yo dé una vuelta, voy a tener el mismo valor de seno. Y cada vez que dé otra vuelta, voy a tener el mismo valor de seno. Entonces eso lo tengo que representar y lo tengo que representar y generalizar de algún modo, porque ya no es tan fácil como en el ejemplo anterior donde directamente decíamos 0, 2pi, 4pi y empezábamos a saltar de 2 en 2. Lo que es claro es que cada vez que yo le sumo 2pi, y digo le sumo, pero también puedo decirle resto. Entonces no me importa para qué lado lo sumo, si lo sumo en dirección antihoraria al 2pi, entonces se lo estoy sumando, o si se lo sumo en dirección horaria, o sea, se lo estoy restando. Yo voy a tener, cada vez que dé una vuelta para un lado o para el otro, el mismo valor del seno. ¿Sí? Entonces, x1 va a ser 4 tercios de pi más 2 pi por k, o a veces aparece como 2kpi. K es un número entero que nos va a indicar el número de vueltas. ¿Sí? Si es un número entero positivo, las vueltas van a ser horarias, y si es un número entero negativo, las vueltas van a ser antihorarias. ¿Sí?
Entonces, acá también nuestro x2 va a valer 5 tercios de pi más 2 por k por pi. ¿Ok? Entonces, si yo quiero todos los valores que están entre menos 3pi y menos pi, lo que tengo que hacer es probar con algunos valores de k que más o menos estimo que me pueden dar. O sea, yo no voy a decir que k vale 5 si yo quiero que mis resultados finales estén entre menos 3pi y menos pi, porque las vueltas que sé que tengo que dar para llegar a esos ángulos son vueltas en dirección horaria. Entonces no tiene sentido ponerle número positivo acá. Entonces voy a probar con algunos números negativos a ver en dónde encuentro este rango de valores. ¿Sí? Entonces podemos probar con el menos 1, menos 2 y menos 3. ¿Sí? Entonces yo sé que estos son los valores de k. Voy a poner en una columna los valores de x1, que van a consistir en hacer 4 tercios de pi más k veces 2pi. Los valores de x2, que van a consistir en hacer 5 tercios de pi más 2 pi por k, o k por pi es lo mismo. El orden de los factores no altera en producto. Yo me acostumbré a decirle, por ejemplo, 2k pi. Así que nada, no se sorprendan que en el futuro del video, que probablemente termine mañana porque ahora es tarde y estoy cansada, en el futuro del video por ahí les surge un 2k pi. De nuevo, x1 va a ser 4 tercios de pi más 2pi por k, y k va a valer menos 1. Entonces x1 va a ser 4 tercios de pi menos 2pi. Y esto me da menos 2 tercios de pi. Cinco tercios de pi menos 2pi, porque de nuevo, 5 tercios de pi más 2pi por menos 1 es 5 tercios de pi menos 2pi, me va a dar menos 1 tercio de pi. O menos pi sobre 3. Después, 4 tercios de pi menos 2, o perdón, 4 tercios de pi más menos 2 por k, menos 2 es k, por 2pi, o sea, 4 tercios de pi menos 4pi va a ser igual a menos 8 tercios de pi. Cuatro tercios de pi menos 6pi, porque menos 3 por 2 es menos 6, me da 14 tercios de pi. Perdón, menos 14 tercios de pi. Ahora vamos con los dos que quedan de este lado. 5 tercios de pi menos 4pi me da menos 7 tercios de pi. Menos 3 por 2pi es menos 6 pi. 5 tercios menos 6 pi me da menos 13 tercios de pi. Entonces estos son algunos valores que me puede dar esta ecuación que estoy buscando. Ahora, yo no quiero todos los valores. Yo quiero nada más los valores que estén entre menos 3pi
y menos pi. O sea, yo quiero los valores, si yo acá tengo todos denominadores 3, para comparar me conviene pasar esto a denominador 3. Entonces quiero los valores que estén entre menos 9 tercios de pi y menos 3 tercios de pi. Entonces, ¿cuáles son estos valores? Son 8 tercios de pi, perdón, menos 8 tercios de pi y menos 7 tercios de pi. Entonces, el resultado de mi inecuación es igual a menos 8 tercios de pi menos 7 tercios de pi. ¿Ok? Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier duda me lo dejan en los comentarios. Estoy tratando de ser ir lo más despacito posible. Perdón si alguno está medio aburrido, pueden ponerlo en 2x, pero siempre es mejor ser un poco más lenta que ir más rápido y que no se entienda nada. Entonces, vamos a complejizarlo un poco más. ¿Qué es lo que pasa si adentro del argumento del seno del coseno tenemos algo? Entonces, fíjense que acá tengo el coseno de 2x es igual a raíz de 2 sobre 2. Bueno, yo ya puedo ir a mi tabla y fijarme cuándo el coseno es raíz de 2 sobre 2. En pi sobre 4, el coseno es raíz de 2 sobre 2. Entonces yo ya sé que todo lo que está dentro del coseno vale raíz de 2 sobre 2. Entonces yo ya sé que 2x, perdón, de nuevo, el coseno de todo lo que está dentro vale raíz de 2 sobre 2. Entonces yo ya sé que todo lo que está dentro vale pi sobre 4 o tenemos que buscar también cuánto vale el x2 mirando la circunferencia. ¿Sí? Pero el ángulo que estamos buscando no va a ser igual a x, sino que va a ser igual a 2x. ¿Sí? Porque yo tengo el coseno de 2x. El coseno de todo esto es raíz de 2 sobre 2. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, primero vayamos a la circunferencia a ver cuáles son los ángulos que me van a dar como resultado. Yo sé que uno va a ser pi sobre 4 y tengo que ver qué otro ángulo tiene el mismo coseno que pi sobre 4. Entonces, armé la circunferencia, bueno, retorcí esta circunferencia. Armé la circunferencia. Después cuéntenme en los comentarios si ustedes son de esas personas súper prolijas que estas circunferencias las arman con compás y regla, o si hacen un círculo así nomás que parece más una piedra deforme que un círculo. Yo soy del segundo equipo, yo no sé dibujar muy bien, ahora estoy dibujando con la aplicación esta, si no sería un desastre. Y ya se nota un poco un desastre. Pero bueno, cuéntenme, así interactuamos un poco y busteamos al algoritmo. Bueno, volviendo al ejercicio. Acá yo tengo pi sobre 4. Y yo sé que el coseno de pi sobre 4 va a ser igual a raíz de 2 sobre 2, que va a ser este valor de acá. ¿Qué otro ángulo va a tener el mismo coseno? Y fíjense, este de aquí, ¿no? ¿Y este ángulo cuánto va a valer? Y si este ángulo vale pi sobre 4, toda la circunferencia menos pi sobre 4 va a ser 7 cuartos de pi. O sea, este ángulo de acá vale 7 cuartos de pi. ¿Sí? Entonces voy a tener que 2x va a ser igual a pi sobre 4 y 2x va a ser igual a 7 cuartos de pi. Perfecto. Ahora, ¿esto está completo o no?
Porque yo sé además que cada vez que yo sume 2pi, voy a tener el mismo seno y el mismo coseno. Entonces, tengo que agregar esto también. El tema es el siguiente. Este número que multiplica la x, cuando yo despeje acá, van a ver que va a modificar el número de vueltas que voy a dar por unidad de tiempo. ¿Sí? Entonces, yo ya tengo una expresión que me permite, o tengo dos expresiones, que me permitirían calcular los valores de x que después yo voy a tener que meter en ese rango que me piden. ¿Sí? Entonces, si yo quiero despejar la x, bueno, puedo pasar el 2 dividiendo en ambos casos, ¿no? Entonces, si paso el 2 dividiendo, tengo que x va a ser igual a pi. 4 dividido 2 es 8, perdón. Esto sería pi sobre 4 dividido 2, o sea que el 4 está multiplicando en el denominador. Esto sería pi sobre 8, más 2 dividido 2 es 1, k por pi. Entonces los valores de x ya no se repiten cada 2pi, sino que se repiten cada pi. Y eso ahora vamos a ver cómo se ve gráficamente cuando pasemos a ver funciones. Y en este caso lo mismo. Paso el 2 dividiendo y voy a tener que x va a ser igual a 7 octavos de pi más 2k pi. Entonces lo que tengo que hacer ahora es, como siempre, armar la tabla para elegir algunos posibles valores y ver cuáles son los valores que están dentro del rango que me piden, que es entre 2pi y 5pi. Y si ustedes se fijan, pueden estimar, más o menos a ojo, que los valores de k que necesitan, ¿sí? Fíjense, lo podemos, antes de hacer los cálculos, podemos ver que como mínimo yo tengo que empezar en 2pi. O sea, como mínimo, yo acá tengo que sumar 2pi. O sea que el primer valor de k que me interesa es 2. ¿Sí? Entonces, cuando k valga 2, x, 1 va a ser pi sobre 8 más kpi, y x2 va a ser pi sobre 8, 7 pi sobre 8 más k por pi. Entonces tengo las dos ecuaciones. Se me ocurre que el primer valor va a ser 2. Esta recta me quedó súper torcida. El primer valor va a ser 2 y pienso que el segundo, bueno, por supuesto va a ser 3, 4 y con 5 ya me paso. No sé si lo pueden ver, si quieren ponemos el 5 por las dudas y van a ver que con 5 ya nos pasamos. Entonces, empiezo a reemplazar. Pi sobre 8 más 2pi me da 17 octavos de pi. Pi sobre 8 más 3pi me da 25 octavos de pi. Bueno, la prolijidad a marzo. Yo lo intento, pero esto de describir con el mouse es tremendo. Así que si quieren invitarme un cafecito y ayudarme a comprarme una Wacom, les dejo el link en la descripción. Es una tableta gráfica para poder hacer los videos un poco más prolijos y lindos. Igual alta destreza escribir con el mouse así, ¿eh? Bueno, seguimos. Pi sobre 8 más 4pi me da 33 octavos de pi.
Y el último me va a dar 41 octavos de pi. Después, en este, 7 octavos de pi más 2pi me da 23 octavos de pi. 7 octavos de pi más 3 me da 31 octavos de pi. 7 octavos de pi más 4pi me da 39 octavos de pi. Y 7 octavos de pi más 5pi me da 47 octavos de pi. Entonces, si a mí me interesan los valores entre 2pi y 5pi, me conviene verlos con el denominador 8, que van a ser 16 octavos de pi y 40 octavos de pi. Entonces a mí me interesan los valores que estén entre 16 y 40 octavos de pi. O sea que me interesa este valor, me interesa este valor, me interesa este valor, me interesa este valor, me interesa este valor y me interesa este valor. Tengo 6 resultados posibles. ¿Sí? Y estos resultados van a ser el conjunto de las x, 17 octavos de pi, 25 octavos de pi, 23 octavos de pi, 31 octavos de pi, 33, me quedo sin espacio, 33 octavos de pi, y 39 octavos de pi. Bueno, divino. Ahí tengo mis valores de x. ¿Sí? Entonces, estos valores de x van a ser todos mis posibles resultados. Si me hubiesen cambiado el intervalo, bueno, hubiese tenido distintos valores. Ahora vamos a hacer el último, pero para el último no voy a hacer toda esta parte de k por pi porque creo que en este problema se entendió súper bien. Si llegan a tener dudas con esto, me pueden escribir en los comentarios. Pero bueno, nada, es perder tiempo al pedo, ya estoy un poquito cansada. Entonces, vamos a borrar esto, vamos a borrar esto y vamos a hacer la última ecuación, que esta es como la más compleja de todas. ¿Sí? Pero fíjense que ya más o menos tenemos un poco el ritmo de lo que tenemos que hacer. Fíjense que me dicen que el seno de 3x más pi es igual a 1/2. Entonces yo ya sé que el ángulo del que el seno es 1/2 es pi sobre 6. Y también, de nuevo lo puedo mirar en la circunferencia, pero lo hicimos al principio de la clase, además de pi sobre 6, el otro ángulo del que el seno va a ser 1/2 va a ser 5/6 de pi. ¿Sí? Armo la circunferencia, tengo por acá más o menos el pi sobre 6, que van a tener seno 0,5 y sé que también el ángulo 5/6 de pi va a tener el mismo seno. ¿Sí? Entonces, yo sé que los ángulos son pi sobre 6 y 5/6 de pi. Esto en la primera circunferencia, ¿no? Pero cada vez que dé una vuelta, eso se agrega un 2pi.
Entonces, voy a obtener que x1 va a ser igual a pi sobre 6, voy a tener que algo va a ser igual a pi sobre 6 más 2kpi. Y algo va a ser igual a 5 sextos de pi más 2kpi. Ahora, yo adentro del seno no tengo solo a x, tengo a 3x más pi. Entonces eso lo tengo que incluir también. Despejo. Paso el pi restando y después el 3 dividiendo. Entonces, el pi obviamente que se lo resto al pi sobre 6, ¿no? Porque al k no se lo puedo restar. Porque al término que tiene k, como yo no conozco cuánto vale k, no tendría sentido restarle pi. Entonces, voy a obtener que x va a ser igual a pi sobre 6 menos pi más 2kpi, todo dividido 3. Entonces, esto me deja que x va a ser igual a menos 5, qué número horrendo, menos 5 18avos de pi más 2 tercios por k, por pi. ¿Sí? Entonces esta va a ser la ecuación que van a tener que utilizar para encontrar los valores de x1, que les voy a dejar de tarea que lo hagan. Son los valores que están entre menos 2pi y pi. Y lo mismo tienen que hacer con esta ecuación, ¿no? O sea que si despejan pasando el pi restando, van a tener 5 sextos de pi menos pi, que va a ser menos 1 sexto de pi. Si lo dividen por 3, va a ser menos 1 18avo de pi. Menos 1 18avo de pi más 2 tercios de pi por k. ¿Sí? Entonces este va a ser el valor de x2. Asignan valores al azar, no valores al azar, sino más o menos se fijan qué valores de k les conviene usar para que el resultado les caiga entre menos 2pi y pi. Arman la tabla y después eligen cuáles son los resultados que caen dentro de ese intervalo. Nada más. Bueno, y ahora que entendimos cómo despejamos las ecuaciones trigonométricas, nos vamos a meter de lleno con las funciones trigonométricas y van a ser pan comido, porque lo difícil de las funciones trigonométricas no es la función en sí, sino que es la ecuación. Entonces, si yo grafico al seno o al coseno en función de un ángulo medido en radianes, voy a obtener las funciones trigonométricas, que son funciones periódicas, o sea, las funciones trigonométricas repiten sus valores cada cierto intervalo de veces, ¿sí? Van a tener infinitos máximos, infinitos mínimos e infinitas raíces, ¿sí? O sea, eso que habíamos visto que se repetía cada 2pi, cuando yo traduzca eso que veo en la circunferencia a una función, voy a ver que tengo infinitos máximos, infinitos mínimos, infinitas raíces, y voy a ver, que esto es muy importante, que las funciones trigonométricas van a estar acotadas entre sus extremos. ¿Sí? O sea, fíjense la función
que les puse acá de ejemplo, nunca es más grande que 1 y nunca es más chica que menos 1. ¿Por qué? Porque si ustedes piensan en la circunferencia trigonométrica, el seno o el coseno de un ángulo nunca van a ser más grandes que 1 y nunca van a ser más chicos que menos 1. Porque yo para definirlos utilicé una circunferencia de radio 1. ¿Sí? Si no, fíjense los valores de seno y coseno en la tabla. Ninguno es más grande que 1, ninguno es más chico que menos 1. Ahora, entonces eso significa que todas las funciones trigonométricas tienen imagen que está entre menos 1 y 1. No. Tengo que ver cómo es la función. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la imagen va a depender de todo lo que está por fuera del seno del coseno. Entonces, imagínense que yo tengo una función de la forma f de x es igual a por el seno de x más b. ¿Sí? A es un número que multiplica el seno y b es un número que se le suma. ¿Sí? Yo voy a decir que esa función va a tener esta imagen, menos a más b, a más b. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Les puse un par de ejemplos para que lo veamos acá. Cuando yo multiplico, acá, no, acá está. Bueno, cuando yo multiplico a la función trigonométrica por fuera, estoy agrandando o achicando su imagen. ¿Sí? Si yo sé, o sea, fíjense que yo tengo 2 por el seno de x. Si yo sé que el seno de x sí o sí está entre menos 1 y 1, si yo hago 2 por el seno de x, voy a tener 2 por menos 1 o 2 por 1. O sea, el valor mínimo va a ser 2 por menos 1 y el valor máximo va a ser 2 por 1. O sea que esta función va a estar entre menos 2 y 2. ¿Sí? La imagen de la función va a estar entre menos 2 y 2. ¿Ok? Entonces, yo les pregunto ok como si ustedes me fueran a responder. Sí, señora, la gente imaginaria le está respondiendo. Entonces, volviendo al problema. ¿Qué es lo que pasa si yo le sumo algo a mi función? Si yo le sumo 1, por ejemplo, a mi función, voy a estar moviendo para arriba toda la función. Y si yo le resto 1, la estoy moviendo para abajo. Entonces, volviendo a este ejemplo, si yo tengo el seno de x, y ahora tengo el seno de x menos 1, por ejemplo, yo sé que mis valores, mi función, va a estar entre menos 1 y 1. O sea, perdón, el seno de x, ¿no? Ahora, si yo a esto le resto 1, voy a tener que menos 1 va a ser el valor mínimo, que esto es menos 2, y el valor máximo va a ser 1 menos 1, que esto es 0. ¿Sí? Entonces la imagen de mi función va a estar entre menos 2 y 0. ¿Sí? Que es lo que ven acá. El valor mínimo es menos 2, el valor máximo es 0. ¿Sí? Bueno. Después, combinemos las dos cosas, ya que estamos. Así ya tenemos, no tengo un gráfico combinando las dos cosas. Pero si ustedes quieren pueden hacerlo en GeoGebra. Entonces, combinemos las dos cosas. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que tenemos que mi función es f de x igual al 3 por el coseno de x más 1. ¿Cómo va a ser la imagen de esta función? Bueno, yo sé que el coseno está entre menos 1 y 1.
O sea que si lo multiplico por 3, va a estar entre menos 3 y 3. Y si le sumo 1, va a estar entre menos 3 más 1 es menos 2 y 3 más 1 es 4. La imagen de mi función va a estar entre menos 2 y 4. Entonces, esto que vimos acá me puede servir, por ejemplo, para calcular máximos y mínimos, porque yo sé que los valores máximos de esta función van a estar en 4. O sea, la función va a ser igual a 4. Van a ser los valores de x que hagan que la función va a ser igual a 4. Y los valores mínimos van a ser los valores que hagan que la función sea igual a menos 2. Entonces puedo despejar la x y obtener los valores máximos y mínimos. También lo podría hacer derivando, que es otra de las cosas que van a ver en los próximos videos, espero. Bueno, me piden que haya ceros, conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Yo creo que ya a esta altura, hacer esto, ya saben que es solamente despejar la ecuación. Y ya aprendimos a despejar la ecuación. Entonces, directamente, lo que tenemos que hacer, tomemos este ejemplo, por ejemplo. Fíjense que me dicen que tenemos que el seno de 2x menos 1 me piden cuáles son los ceros, o sea, esta es la función, ¿no? El seno de 2x menos 1 es f de x. Me piden que diga cuáles son los senos, cuál es el conjunto de positividad y negatividad en el intervalo menos pi, pi. Entonces, si yo quiero calcular los ceros, tengo que averiguar los valores de x que hacen que mi función sea 0. O sea, voy a tener que el seno de 2x, acá no me pusieron paréntesis y eso está horrible, pero recuerden que es el seno de 2x menos 1. El menos 1 está por fuera, no por dentro del seno. ¿Sí? Y esto es igual a 0. Entonces paso el 1 sumando y voy a tener que el seno de 2x es igual a 1. O sea, ¿para qué valores el seno es 1? En una circunferencia ¿sí? Los valores de ángulos, bueno, horrenda. En una circunferencia, los valores de ángulos con seno igual a 1 son solamente pi sobre 2, ¿no? En la primera circunferencia. No tengo otro valor, porque al ser un máximo yo sabía que no tenía otro valor. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener que 2x va a ser igual a pi sobre 2, y yo sé que cada vez que doy una vuelta en esta circunferencia, vuelvo a tener el mismo valor del seno. Entonces, pi sobre 2 más 2k por pi. Entonces, si paso el 2 dividiendo, me quedo con que x va a ser igual a pi sobre 4 más k por pi. Listo. Ahora, a probar. ¿Cuáles son los valores que me caen entre menos pi y pi? O sea que podría, yo ya sé que si quiero estar entre menos pi y pi, si pongo menos 2pi me paso. Entonces mi primer valor de k podría ser menos 1. Entonces podríamos usar el menos 1, el 0, y si ya le pongo 1 me vuelvo a pasar.
Entonces yo ya sé que mis valores van a ser el menos 1 y el 0. ¿Sí? Entonces, mis valores de x van a ser pi sobre 4 menos pi, o sea, menos 3/4 de pi, y pi sobre 4 más 0, o sea, pi sobre 4. Entonces, este es el conjunto de valores de x que hacen que mi función sea 0. Es el conjunto de ceros. Ahora, a mí me pedían estudiar la positividad y la negatividad de esta función. Entonces, si yo quisiera estudiar positividad y negatividad de esta función, lo que tengo que hacer es aplicar Bolzano. Entonces, armo una tabla. Yo sé que voy a querer los valores que estén entre menos pi y menos 3/4 de pi. Al menos pi lo incluyo porque está incluido en el intervalo. Al menos 3/4 no, porque es un 0. Ese sería el primer intervalo. El segundo intervalo sería de menos 3/4 de pi a pi sobre 4. Y el último intervalo va a ser de pi sobre 4 a de pi sobre 4 a pi. Listo. Incluyendo al pi. Ahora hago lo que hacía cuando tenía que evaluar positividad y negatividad. Tomaba un valor perteneciente a cada intervalo y calculaba cuánto valía mi función. O sea, si mi función es f de x igual a el seno de 2x menos 1, si tomo el valor menos pi, que pertenece al intervalo, y hago el seno de menos 2pi, yo ya sé que el seno de menos 2pi es 0. Hagan la circunferencia y fíjense. ¿Sí? O sea, el menos 2pi está acá. ¿No? O sea, sería este ángulo de acá. ¿Sí? Si esto es 0, 0 menos 1 es negativo. O sea que el primer intervalo pertenece al conjunto de negatividad. El segundo intervalo, puedo tomar al 0 de nuevo, porque son los números más fáciles, ¿no? El 0 pertenece a este intervalo. Entonces, el seno de 0 es 0. 0 menos 1 es negativo. ¿Qué es lo que pasa acá? Ahora vamos a pausar. Ustedes van a pausar cuando terminemos y van a pensar teorías y si quieren me las van a comentar. Y si no, bueno, se comen el spoiler. Último, pero yo ya más o menos voy a sospechar por dónde va a ir la cosa. Un número que esté entre pi sobre 4 y pi podría ser pi sobre 2, ¿no? Y el seno de pi de 2 por pi sobre 2, o sea, es el seno de pi, también es 0. ¿Sí? Fíjense, es el seno, este es más difícil, de
pi sobre 2 por 2, porque el seno es por 2x, menos 1. El seno de pi sobre 2 por 2 es el seno de pi. Y el seno de pi es 0. Menos 1 me vuelve a dar negativo. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Chan, 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 escucho sus hipótesis. Bueno, vamos a graficar. A ver qué es lo que pasó. Bueno, ven que la función toca el eje, pero nunca lo atraviesa. Si ustedes hubiesen calculado, si hubiésemos calculado la imagen al principio del problema, nos hubiésemos podido dar cuenta que el conjunto de positividad iba a ser un conjunto vacío, porque la imagen de la función va a estar entre menos 2 y 0. ¿Ok? Entonces ahora vamos acá a estudiar algunos corrimientos. ¿Qué es lo que pasa cuando al seno de x, o en realidad a la x, le sumo pi? Si yo le sumo o le resto algo a mi x dentro del seno, no por fuera ya vimos que me lo corría para arriba o para abajo, me corre la función para la izquierda o para la derecha. ¿Sí? Entonces, fíjense que es la misma función, pero corrida. Ahora, si yo el valor de x lo multiplico por algo, si es un número que es más chico, estoy como de alguna manera comprimiendo la función horizontalmente, horizontalmente sería. Estoy comprimiendo la función y estoy acercando, ¿sí?, los máximos y los mínimos. ¿Por qué? Porque ahora va a dar una vuelta, entre comillas, cada menos ángulo girado. ¿Sí? Después, si multiplico por un número que es menor a 1, bueno, se va a estirar. Acá ya habíamos visto qué es lo que pasaba si sumábamos o restábamos un número por fuera de la x y qué es lo que pasa si multiplicamos un número por fuera de lo que es el seno. Y ahora, bueno, terminamos con toda la parte teórica. Queda una cosita nada más que les voy a decir al final. Vamos a hacer algunos ejercicios seleccionados. Ejercicios muy seleccionados de parciales y finales. Estos ejercicios son de finales virtuales. Nada, les recomiendo que entren al altillo. Igual suelen ser bastante... no, en realidad no son tan parecidos. Les recomiendo que entren al altillo, que busquen ejercicios de finales y que se fijen cómo eran los finales antes de la pandemia. Para ver, o sea, nada va a garantizar igual que les tomen los finales como los tomaban antes, pero más o menos eran finales que eran ejercicios un poco más complejos y ejercicios integradores. Entonces, busquen ahí los ejercicios de funciones trigonométricas, así pueden practicar también. Si están preparándose para el final, si están preparándose para el parcial, pueden buscar parciales viejos de la virtualidad, o si están viendo esto desde el futuro, ya de la presencialidad, esperemos. Entonces, me dicen, dada la función f de x es igual al seno de 2x, me piden los mínimos y máximos entre 0 y 2pi. Si yo quiero mínimos y máximos entre 0 y 2pi, tengo dos alternativas para resolver este ejercicio. O trabajo con derivadas, que lo vamos a ver más adelante, o trabajo con los mínimos y los máximos. Yo conozco la imagen de esta función. ¿Por qué? Porque yo sé que el seno sí o sí va a estar entre menos 1 y 1. Entonces yo ya sé que voy a tener un mínimo en menos 1, en i igual a menos 1, y un máximo en i igual a 1. O sea que puedo decir que el seno de 2x es igual a menos 1 y de esta manera encontrar el valor mínimo. Y que el seno de 2x es igual a 1 y de esta manera encontrar los valores máximos. Entonces, manos a la obra.
Que igual esto ya lo hicimos, pero bueno, nunca está de más repasarlos. ¿El seno de qué ángulo va a ser menos 1? Y el ángulo va a ser 3 medios de pi. ¿Sí? Armen la circunferencia y fíjense cuando la proyección sobre el eje Y vale menos 1. O sea que 2x va a ser igual a 3 medios de pi más 2k pi. Paso el 2 dividiendo y voy a obtener 3/4 de pi. Creo que no lo había puesto antes. Sí, me había olvidado. Vamos de nuevo. 3 medios de pi más 2k pi. Si paso el 2 dividiendo, voy a tener que x va a ser igual a 3/4 de pi más k por pi. Y algo parecido va a pasar con el seno, ¿no? Después es ir probando, ¿sí? Que esto se los dejo que lo hagan ustedes. Fíjense que les piden entre 0 y 2pi. Entonces, k va a tener que valer 0, porque ya con menos 1 me voy para el otro lado, para un valor negativo. Y k puede valer 1. Entonces ahí voy a obtener los dos resultados que me dan. Y en este lo mismo. K puede valer 0 o k puede valer 1. Entonces tengo que, si el seno de 2x es 1, eso significa que 2x es igual a pi sobre 2 más 2k pi. O sea que si paso el 2 dividiendo, me queda pi sobre 4 más k por pi. Y también puedo calcular los valores que sé que están en este rango. En mi opinión, esto es más fácil que derivar. Depende también mucho de la ecuación. Pero bueno, eso lo van a saber cuando empiecen a derivar. Seguimos. Bueno, me piden el conjunto de positividad de esta función. Entonces, si yo quiero el conjunto de positividad de esta función, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que igualar la función a 0, encontrar sus raíces, armar Bolzano y elegir, o sea, ir evaluando la función en un punto cualquiera de cada intervalo para decidir en qué parte de ese intervalo la función es positiva. ¿Sí? Es como que esto ya lo rehicimos un montón de veces. No lo voy a hacer de nuevo. Intenten hacerlo. Cualquier duda me escriben. Bueno, después dice, dada la función h de x es igual a 2 coseno de x menos pi más 5, me piden el conjunto de imagen y los valores para x perteneciente a menos pi 3pi, para los cuales h de x es igual a 3. ¿Sí? O sea, me piden por un lado el conjunto de imagen y por otro lado los valores de x para los cuales h de x es igual a 3. Si yo quiero que h de x sea igual a 3, voy a querer que 2 por el coseno de x menos pi más 5 sea igual a 3. ¿Sí? Es un poco más compleja la ecuación, pero para nada, o sea, es apenas más compleja. Digamos, es pasar el 5 restando primero, que me quede menos 8. Menos 3, menos 5 es menos 2. Pasar el 2 dividiendo y que me quede que el coseno de x menos pi sea igual a menos 1, ¿no? Vamos de nuevo porque siento que lo hice muy rápido. Tengo que despejar esta ecuación.
Entonces, para despejar esta ecuación me saco todo lo que está alrededor del coseno, ¿no? Para directamente saber cuánto vale el coseno, ahí ir a la tabla y encontrar mi resultado. Paso el 5 restando y tengo que 2 por el coseno de x menos pi es igual a 3 menos 5. 3 menos 5 es menos 2. Si además paso el 2 dividiendo, voy a obtener que el coseno de x menos pi es menos 2 dividido 2. Que esto es menos 1. Bueno. Listo, es despejar esto, que esto ya lo sabemos hacer. ¿Cuándo el coseno es menos 1? Cuando el ángulo vale pi. Entonces x menos pi va a ser igual a pi más 2k pi. O sea que paso el menos sumando y voy a tener que x va a ser igual a 2pi más 2k pi. ¿Sí? Entonces, me piden los valores que estén entre menos pi y 3pi. Y bueno, yo sé que si le pongo menos 1 acá, puede que obtenga un valor que me interese. Menos 2 ya me paso. ¿Sí? Es de nuevo armar la tablita y encontrar esos valores. ¿Sí? Después, me piden la imagen. Entonces voy a tomar la función para calcular la imagen. Voy a tener que f de x es igual a 2 por el coseno de x menos pi más 5, o sea que el coseno va a estar entre menos 1 y 1. Si yo hago 2 por menos 1 y 1, voy a obtener menos 2, 2. Y si yo a eso le sumo 5, voy a tener menos 2 más 5 es 3. 2 más 5 es 7. Esta va a ser la imagen. ¿Sí? O sea que la respuesta va a ser esta. Después verifíquenlo. Bueno, seguimos. No puedo creer que ya nos queda re poquito. Bueno, ya fue, termino. Me dicen, esta es una boludez. Va, no es una boludez, ¿no? Pero yo creo que a esta altura lo re pueden sacar. Me dicen que la función f de x es igual a por el seno de x menos pi menos 3. Y me dan la imagen. Y me piden el valor de a. Entonces yo de alguna manera tengo que ir para atrás, como venía haciendo para calcular la imagen, para ver cuánto vale a. Entonces, fíjense que tenemos que el seno, o en realidad a, por el seno de x menos pi menos 3, tiene esta imagen. Yo sé que el seno de x menos pi va a estar entre menos 1 y 1. ¿No? Y yo sé que a por el seno de x menos pi va a estar entre menos a y a. Y yo sé que menos a menos 3 va a ser el mínimo y a menos 3 va a ser el máximo. Entonces yo puedo utilizar esto para despejar cuánto vale a. Porque yo sé que menos a menos 3 es igual a menos 5 y a menos 3 es igual a menos 1. Despejo. Paso el menos 3 sumando. Entonces tengo que menos a va a ser menos 5
más 3 menos 2. Paso el menos para el otro lado. Me queda que A es igual a 2. Este es el resultado. Puedo verificarlo si no estoy segura. Paso el menos 3 sumando. Menos 1 más 3 es 2. Perfecto. Ese era el resultado que yo esperaba. Bien. Último. Bueno. Me dicen que la función menos 4 por el seno de 2x más pi más 3 tiene como conjunto imagen A y tienen que calcular el conjunto imagen. Creo que ya lo hicimos muchas veces, no sé por qué lo incluí de nuevo, pero bueno, yo creo que esto ya lo pueden hacer con los ojos cerrados. Así que les comento una cosita nada más y terminamos. Una identidad trigonométrica va a ser una función que me relacione dos funciones trigonométricas, ¿sí? Las identidades trigonométricas pueden ser útiles a la hora de hacer algunos cálculos. La realidad es que para funciones trigonométricas no van a utilizar esto, pero esto les va a ser útil a la hora de hacer derivadas integrales, así que es importante que aprendan estas relaciones. O sea, por ejemplo, la tangente de un ángulo va a ser el seno sobre el coseno. La cotangente va a ser el coseno sobre el seno. El seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de un ángulo suman 1. La cosecante por el seno de x va a ser 1. La secante, o sea, ¿qué era la secante? Ah, no está acá. Bueno, la secante es la inversa del coseno, ¿sí? O sea, 1 sobre el coseno va a ser la secante, ¿sí? Mientras que la cosecante es la inversa del seno. ¿Sí? Igual que la cotangente es la inversa de la tangente. Y después están estas dos relaciones. La cosecante al cuadrado de x va a ser 1 más la cotangente al cuadrado de x. La secante al cuadrado de x va a ser igual a la tangente al cuadrado de x más 1. Más que apréndanselas de memoria no les puedo decir. Así que bueno. Gracias por venir. Nos vemos la próxima clase con el video de función exponencial y logarítmica, que no les voy a prometer una fecha, voy a tratar de sacarlo lo más pronto posible, pero bueno, estoy bastante ocupado últimamente, así que nada, cualquier duda o consulta me la dejan en la descripción, pueden suscribirse, pueden seguirme en Instagram y si quieren apoyarme también pueden invitarme a un cafecito, así puedo continuar haciendo estos videos. ¡Nos vemos! Gracias por venir a clase. Si te gustó el video, podés seguirme en Instagram en @profefla o suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subo un video. ¡Nos vemos!